La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. Ya son las 12 del día, 21 minutos en Colombia. Avanzamos con más noticias aquí en Casa de Nariño en línea y seguimos con este bloque de salud con una entrevista, un personaje, el doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo, infectólogo y coordinador nacional de los estudios del COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. Doctor Carlos, muy buenas tardes, bienvenido al noticiero de Casa de Nariño en línea. Muy buenas tardes, Slobodan, la mesa y a todos los televidentes y seguidores de Casa de Nariño en línea. Como siempre hacemos un contacto pedagógico con usted. Muchos colombianos se preguntan y nos preguntamos cuál es la situación actual del virus. Se dice que estamos dentro de un segundo pico en el tercer pico, digámoslo así sencillamente. ¿Cuál es la realidad? Sí, la realidad es que estas olas epidémicas se dan por la sumatoria de factores, ¿no? Slobodan, se dan por las características del virus, que en este momento sabemos que hay variantes del virus que circulan en Colombia que tienen mayor capacidad de contagio. Se da también por factores climáticos como estar en época de lluvias, que facilita la transmisión, no porque el agua lleve el virus, sino porque el agua cambia nuestro comportamiento, las lluvias hace que nos estemos más cerca unos a otros. Lo tercero, porque también depende de qué tanta gente ya se haya recuperado, es decir, que les haya dado COVID en cada una de las regiones o municipios, qué tanta gente ya se haya vacunado, y finalmente depende de un factor importante que es la interacción humana. Recordemos que este virus no es un virus que esté en el aire, sino está a partir de los seres humanos. Y cada vez que estamos más cerca de otro ser humano, pues tenemos mayor posibilidad de contagiarnos. Es decir, depende mucho de la interacción. Digo esto, Slobodan, para resumir que en estos 4 factores hace que llevemos a que haya un aumento o una disminución del virus o que se mantenga mucho más alto, porque dependiendo de algunos de estos factores que muchos no dependen de nosotros, probablemente el último, el de la interacción humana, es el que sí depende de nosotros, va a facilitar o que caiga o que suba. Esas curvas epidémicas no caen, esos picos no caen porque sí, ni son mágicas el aumento o el descenso, sino depende de lo que acabo de comentar y especialmente depende de la interacción que hagamos nosotros con el cumplimiento o no de las medidas de autocuidado. 12:25, Carlos Fernando, le escucha su tocayo. Digámoslo. Doctor Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. La pregunta es sencilla, estamos observando de nuevo aglomeraciones en varias ciudades del país. ¿Qué tanto las aglomeraciones han influido durante este último mes larguito en cuanto al aumento de los contagios y los fallecimientos infortunados por el tema del COVID-19? Sí, Carlos, como lo acabo de comentar, es uno de los factores importantes, el hecho de que no tengamos el distanciamiento físico, no tengamos el uso adecuado de tapabocas y tengamos aglomeraciones. ¿Qué llamo aglomeraciones? Cuando se reúnen más de 2 o 3 personas que no conviven en la misma casa, eso va a facilitar que si alguno de ellos está contagiado, pues va a contagiar a los demás. Entre más aglomeraciones haya y más gente esté en esas aglomeraciones, y lo pongo en un contexto, Carlos, si yo tengo COVID, estoy asintomático, no estoy con tapabocas y estoy alrededor de 5 o 10 personas, pues es probable que contagie a las 5 o 10 personas. Si alrededor mío solamente hay 2, probablemente puedo contagiar a 2. Pero si alrededor mío hay 20 o 30, es posible que esté contagiando al menos a la mitad o más de estas personas. Entonces, entre más aglomeraciones haya, pues definitivamente para el virus es fácil la transmisión entre personas y eso definitivamente lleva un impacto importante en la transmisión. Daliana. Doctor Carlos, muy buenas tardes. Quisiera consultarle sobre el Plan Nacional de Vacunación. Como lo mencionamos hace un momento en nuestro programa, seguimos cumpliendo a cabalidad con lo que ha establecido el gobierno nacional. ¿Cómo usted ve la celeridad que se le ha dado? Y en línea con esto, por favor, un mensaje, el llamado a toda la ciudadanía para que se vacunen, para que atiendan ese llamado de las autoridades en materia de salud. Mucha gente le tiene susto a la vacuna, doctor Carlos. Sí, pero lo que hay que tenerle miedo, Carlos y Daliana, es al COVID. A la COVID es la que tenemos que tenerle miedo, no a la vacuna. Efectivamente, ya sabemos por experiencias de otros países e incluso nuestra en Colombia, vemos que las personas que se han vacunado y que tienen ese esquema completo de vacunación, definitivamente tienen menos riesgo de hospitalizarse y de morir. En esta tercera ola que ha sido dramática, lo que estamos viendo es justamente que las personas ya vacunadas mayores de 70 años son personas que no han tenido el impacto como las otras olas y a pesar de que tienen mayor riesgo que los demás. Entonces yo sí creo que el llamado es, apenas me llamen, hay que ir a vacunarnos, porque definitivamente vacunar, cuando me vacuno mejor, me protejo
yo no solamente yo, sino protejo a todos los que están alrededor mío, porque justamente hay un efecto también poblacional. Es supremamente importante que el programa de vacunaciones va avanzando y tenemos que aprovechar cuando nos llamen a vacunarnos. Todavía he escuchado lo que usted dice, Carlos, que hay gente que le tiene miedo y que ya pasaron por la etapa 1 o la etapa 2 y no se han vacunado. Realmente en este momento no tiene ninguna justificación para estas personas, porque realmente, como digo, es proteger su vida y la de los demás. 12:27, finalmente, doctor Carlos Álvarez, el mensaje a los colombianos para que no se nos olvide las medidas de autocuidado y los temas de bioseguridad, los protocolos de bioseguridad. Sí, mire, yo creo que acá hay un tema supremamente clave, que lo hemos comentado varias veces, y es que no nos podemos equivocar y tenemos que ser coherentes. Coherentes en que queremos tener una normalidad, tenemos que ser conscientes de que el virus no se ha ido y tenemos que ser conscientes en los protocolos de bioseguridad y autocuidado. Cuando hablamos de protocolos de bioseguridad es que tenemos que ser garantes. Si yo soy el que tengo el establecimiento comercial, por ejemplo, cumplir ese protocolo adecuado. Si yo soy un servicio público, estar pendiente que el aforo se esté cumpliendo. Pero adicionalmente, no solamente criticar a los demás, sino yo mismo dar el ejemplo. Y el ejemplo es recordar que no son excluyentes, pero tenemos 4 bases importantes que son claves para el autocuidado. Lavarme las manos, mantener el distanciamiento físico, el uso adecuado del tapabocas, evitar aglomeraciones y estar en espacios bien ventilados. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Álvarez, infectólogo, epidemiólogo y coordinador nacional de estudios del COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias por acompañarnos y por esas recomendaciones que siempre son necesarias. Con mucho gusto. Casa de Nariño en línea.